Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Natalia Mancini Chijara. Yo soy enfermera y el día de hoy vamos a hablar sobre la fisiología de la piel. Mi declaración de conflicto de interés: soy enfermera, trabajo en Solventum Cluster Sur con el cargo de enfermera especialista clínica para la división de soluciones médicas, específicamente en el área de la piel y de los accesos vasculares. Este material que vamos a revisar hoy solo tiene fines educativos y se autoriza para ser utilizado solo en el diploma de postítulo Cuidado de las personas con heridas, lesiones y ostomías dictado por la Escuela de Enfermería de la Universidad de Valparaíso en el año 2026. No tiene autorización para ser grabado ni compartido en redes sociales, así dando cumplimiento a las regulaciones internacionales y locales de Solvent. Bueno, chicos, esta es la agenda que vamos a revisar en estos minutos. Vamos a hablar sobre algunas definiciones claves, algunos datos también curiosos del sistema de la piel, cuáles son las funciones, las estructuras principales, el poder que tiene el pH y la protección en la piel, el ambiente microbiano, y vamos a finalizar con algunas diferencias que tiene según la edad, ¿no es cierto?, de nuestros pacientitos. Cuando nosotros hablamos de la definición biológica, fíjense que nos dicen que es un órgano que es esencial, bien estructurado, es un sistema. Yo siempre lo hablo como un sistema que tiene células que son sumamente especializadas, que nos ayudan al soporte, nos dan mensajes biológicos y también convivimos, ¿no es cierto?, nuestra piel con muchas comunidades de microorganismos, ¿ya? Y en realidad la funcionalidad que tiene la piel para nosotros y para todos nuestros pacientes es lograr la supervivencia humana, ser una barrera protectora dinámica que en el fondo nos ayude a regular varios sistemas que pasan en nuestro cuerpo, y que en el fondo lo más importante que yo quiero que cada vez que ustedes piensen en la piel del paciente se den cuenta que la piel de todos nosotros y de nuestros pacientes es el órgano más grande que tiene esa persona, ¿sí? Y que tiene una función fundamental, que es proteger todos nuestros otros sistemas frente, ¿no es cierto?, a lo externo. Fíjense ahora que hay algunos datos curiosos de la piel que me gustaría compartir con ustedes para que vean lo grande, ¿no es cierto?, que es este órgano. Fíjense que acá nos preguntan cuáles de las siguientes estructuras se encuentran en una pulgada cuadrada de piel, alrededor de 6 centímetros cuadrados de piel de nosotros. Fíjense que nos vamos a encontrar con 65 folículos pilosos en solo 6.4 centímetros cuadrados, 650 glándulas sudoríparas, imagínense lo que hay en solo 6.4 centímetros, 95 glándulas sebáceas, 1300, ¿qué creen que serían? 1300 receptores de dolor. Ya, por eso nos comunica muchísimo y sentimos mucho cuando nos duele algo, cuando nos quema algo, cuando nos gusta algo, porque tenemos alrededor de 1300 receptores, ¿no es cierto?, en 6.4 centímetros cuadrados. Y fíjense que tenemos 23.5 metros de nervios, ¿ya? Eso es sumamente interesante. Y por último, solo 6.1 metros de mis favoritos, que son los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, es un órgano que es sumamente inmunovigilante, pero también es sumamente propio de todos nosotros. Y muchas veces, como funcionarios de la salud, siempre nos dedicamos a proteger otros órganos. Pero el órgano que es netamente del equipo, ¿no es cierto?, de enfermería, del equipo que toca al paciente, en el fondo es la piel, y nosotros tenemos que gestionar que eso así se mantenga y en el fondo que no se destruya, ya sea por fuerzas como la fricción, la presión, un adhesivo, la humedad, etcétera. Por otro lado, la piel tiene una estructura y también funciones. Fíjense que la función más importante de la piel y que nosotros estamos encargados, ¿no es cierto?, es en la función de barrera o la función de protección que se conoce.
Cuando hablamos de esta función significa en que la piel tiene esa capacidad de, en el fondo, generar una barrera física contra el entorno externo. ¿Y qué entorno externo en el fondo podemos hablar? Frente a los microorganismos, frente, por ejemplo, al sol, frente a la fricción, a la presión, a la humedad, a un dispositivo médico, etcétera, y que nos va a proteger. ¿Ya? Por otro lado, tiene otras funciones, por ejemplo, funciones de la temperatura corporal. Cada vez que nosotros en el fondo tenemos una baja en la temperatura corporal, nosotros tenemos unos sensores en la piel que activan automáticamente un sistema de vasoconstricción para guardar, ¿no es cierto?, ese calor, y ahí se genera la piloerección, ya cuando nosotros tenemos frío, etcétera, los vellos, ¿no es cierto?, del cuerpo van a generar una piloerección para evitar, ¿no es cierto?, la pérdida de calor. Por eso también previene la pérdida de líquidos. Sensa, se han dado cuenta que muchas veces cuando tenemos una deshidratación, el primer órgano que se va a afectar en un paciente es la piel porque va a proteger a todos los órganos internos. También secreta productos de desecho metabólicos, ¿no es cierto? Acá hay varias funciones que se generan en la piel y también tiene una función endocrina porque se produce la vitamina D, ¿ya? Y también exocrina. Y por qué no decirlo, tiene una función muy importante que es la percepción, perdón, sensorial de todos nosotros. Así que en el fondo la piel tiene muchas funciones, pero la función más importante que nosotros tenemos que dejar plasmar en un protocolo y gestionar, por otro lado, que se lleve bien, es la función de barrera, la función de protección frente a todo, ¿no es cierto?, lo externo que le pueda generar un proceso de hospitalización o enfermedad en ese paciente. Ahora, chicos, la piel tiene una composición química importante que ustedes también se recuerden. Fíjense que lo que más vamos a encontrar en la piel del paciente va a ser agua. Alrededor del 70% de la piel o el peso de la piel es agua. Por otro lado, nos vamos a encontrar con proteínas que son esenciales para todos los procesos que se van a generar fisiológicos, químicos, etcétera, se necesita un nivel adecuado de proteína. Y también tenemos lípidos, que son los lípidos más conocidos como lípidos intercelulares, que sobre todo nos van a ayudar mucho en lo que es la epidermis. También hay una variación regional. No vamos a tener la misma piel en las palmas de las manos como en las plantas de los pies, ¿no es cierto? También hay muchas células que son pilosas y anexos cutáneos que se van a encontrar en la piel. Ya los vamos a ir hablando uno por uno. Si nosotros ya nos vamos a la estructura de la piel, siempre tienen que recordar, y esto siempre lo decimos, en el fondo tengo que recordarme algo tan básico como que son las capas de la piel. La primera capa de la piel va a ser la epidermis siempre, ¿no es cierto? La segunda capa es la dermis y la tercera capa es la hipodermis. Y esto lo tengo que tener súper claro, sobre todo cuando hablamos de prevención de lesiones a la piel o cuando hablamos del manejo avanzado de heridas. Yo siempre me doy cuenta que nos confundimos muchísimo, por ejemplo, cuando vamos a hacer una... una curación y muchas veces decimos, por ejemplo, tejido 100% granulatorio en una lesión por presión estadio 2 y resulta que por definición eso no es tejido granulatorio, eso es la dermis. Entonces nos confundimos con algún tipo de tejido y en el fondo estamos dejando un mal registro de enfermería, ¿ya? Entonces por eso es importante siempre recordar las capas de la piel. Entonces nos vamos a ir a la primera, ¿no es cierto?, que es la epidermis, en la cual existe un epitelio que es escamoso, queratinizado y multiestratificado. Tiene 5 capas, ¿ya? Acá nos vamos a encontrar con el estrato córneo, que es el que siempre nosotros estamos tocando en el paciente cuando vamos a hacer una valoración, y es este estrato córneo que está en permanente división celular. Miren, el estrato córneo alrededor se renueva cada 72 horas y todos los estratos, o sea, la epidermis completa se va a renovar a los 21 días aproximadamente. Después viene el estrato lúcido, ¿no es cierto?, que es un estrato
que en el fondo muchas veces hay muy pocas capas que pueden ser de 2 a 3 capas y como dice su nombre es casi transparente, ¿ya? Y generalmente solo se encuentra en las zonas del cuerpo donde la piel es un poquito más gruesa, como en las palmas, ¿no es cierto?, de las manos y las plantas de los pies. Después nos vamos al estrato granuloso, que tiene alrededor de 3 a 5 capas, ¿no es cierto? Y aquí se encuentra la capa espinosa, ¿no es cierto? Se diferencia de la capa espinosa de la piel, que en el fondo son células más gorditas, más grandes. Acá está la queratina y muchas veces cuando, por ejemplo, necesitamos procesos de desinfección o de antisepsia de la piel, la idea es que los antisépticos lleguen a este estrato, ¿no es cierto?, espinoso para que puedan alojarse y generar su función residual. Por ejemplo, cuando hacemos una curación o preparamos a un paciente en el fondo para una cirugía y necesitamos que la clorexina en base alcohólica se aloje y se permanezca en la piel, tiene que llegar a este tipo de estrato. Y después está el estrato basal, ¿no es cierto? Que, como dice su nombre, es la base de todo el estrato córneo y es el último que en el fondo se va a renovar. ¿Sí? Que es importante que recuerden, chicos, de la epidermis, que esta capa de la piel es fina, es avascular, es impermeable y es donde se encuentra el manto ácido de la piel que ya se los voy a mostrar y señalar. Y por otro lado, aquí es donde está la flora residente. Nosotros, yo siempre digo que somos más bacterias que células en el cuerpo, pero si nosotros llevamos bien, ¿no es cierto?, esta simbiosis con los microorganismos, no vamos a tener ningún problema. Al contrario, nos van a proteger frente a otros microorganismos externos que nos puedan generar algún tipo de infección. Los tipos celulares que vamos a encontrar en la epidermis son los queratinocitos, los corneocitos en un 90%, pero también nos podemos encontrar con melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel. Si seguimos con esto, es muy interesante y relevante, chicos, y esto les va a servir para el resto de su vida, es acordarse que la piel tiene un pH que es ácido. Yo siempre cuando hago esta pregunta, cuando estamos en vivo, ¿no es cierto? Siempre me dicen que la piel tiene un pH neutro y en realidad yo siempre les respondo que eso nos pasa porque estamos muy acostumbrados a las cremas y cosas que tiene la industria que habla del pH neutro. Pero cuando hablamos de un pH neutro estamos hablando de un pH 7, ¿ya? Pero la piel tiene un pH que es ácido. Y fíjense que ese pH es uno de los factores que nos ayudan a mantener la función de barrera. Cuando nosotros hablamos de un pH ácido, la literatura nos habla entre un 4.6 y un 5.6, ¿ya? Generalmente lo dejan en un 5 o en un 5.5. Y cuando nosotros mantenemos ese manto ácido, nos ayuda a que los microorganismos que son basófilos, ¿ya? Como los virus, las bacterias, en el fondo se mantengan a raya con la piel. Cuando nosotros aumentamos el pH, ya sea por la humedad aumenta mucho el pH de la piel. Esta humedad puede ser del exudado de una herida, de una DAI, de la incontinencia, incluso, ¿no es cierto?, del efluente, ¿no es cierto?, de alguna ostomía, eso va a aumentar el pH de la piel y en el fondo, ¿qué va a pasar? Que los microorganismos se van a proliferar mucho más rápido, ¿ya? Así que recuerden siempre que la piel tiene un pH ácido. De hecho, cuando ustedes le recomiendan alguna crema o algún protector cutáneo a los pacientes, tienen que darse cuenta que ese protector cutáneo o esa crema tenga un pH ácido para que nos ayude a contribuir, ¿no es cierto?, a mantener este pH que nos va a ayudar con la función de barrera de la piel. Si nosotros aumentamos el pH, van a ingresar los microorganismos, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en la diapositiva. Por otro lado, la protección de la piel va a estar también ligada con el estrato córneo. Yo siempre muestro el mismo ejemplo, en el fondo, para que ustedes se recuerden. Imagínense una pared de ladrillos. Cuando hay una pared de ladrillos que está nueva,
en el fondo está súper estructurada, donde vamos a tener un ladrillo, que aquí podemos asimilar un corneocito súper fuerte, pero está totalmente adherido a esa pared por algo que se llama lípidos intercelulares, que es como el cemento, ¿ya? Cuando nosotros bajamos la cantidad de lípidos intercelulares, estos corneocitos se van cayendo. Es como que tuviéramos una pared de ladrillos viejita, en la cual uno le pega el ladrillo y está que se cae. Eso es lo mismo que pasa con la piel, chicos, cuando perdemos los lípidos intercelulares y pasa un proceso que se llama cerosis, alias piel seca, que la gente habla mucho de la piel seca, pero en realidad se llama cerosis. Ya es porque hemos perdido esos lípidos intercelulares y aunque solo estén en un 2% en la piel, son fundamentales para tener la función de barrera porque es el pegamento, ese cemento que nos protege en el estrato córneo, ¿ya? Así que es importante también reponer los lípidos intercelulares que se van perdiendo en la piel por procesos de humedad o por procesos de cuando hay deshidratación, ¿no es cierto? Y la piel en el fondo se empieza a resecar, ¿ya? Por otro lado, entendemos que aquí está la barrera hidrolipídica de la piel que nos ayuda, ¿no es cierto?, como les comentaba, a la pérdida de agua, ya sobre todo en los neonatos, este factor que se llama TEWEL se sigue muy bien porque en el fondo se puede evaporar el agua a través de la piel, causando una deshidratación muy extrema, ¿no es cierto?, en los niños, pero esto también puede pasar en el adulto mayor. Y como les decía, aquí en este estrato córneo está el manto ácido y hay muchos agentes que en el fondo nos pueden ayudar a proteger, ¿ya? Pero lo más importante es que se recuerden que el estrato córneo es como una pared de ladrillos y que ésta se va a ir renovando naturalmente cada 72 horas. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen dermatitis atópica y que rápidamente se renueva la piel y se están descamando, como uno dice, y es por esto mismo, porque su estrato córneo no se está renovando a las 72 horas, sino que se renueva un poco antes y empezamos a descamar. Y para eso es importante, ¿no es cierto?, tener los lípidos intercelulares a raya en ese estrato córneo para que no se genere tan rápido esta descamación. Cuando ya nos vamos a las segundas capas de la piel, estamos hablando de la dermis, chicos. Y aquí la dermis es muy importante porque es la que nos da el soporte, nos da la resistencia que necesitamos cuando hay un cambio de posición o cuando retiramos un adhesivo y se genera esta tracción en la piel. Esto nos da la dermis, nos da la flexibilidad y también la elasticidad necesaria. Por otro lado, la dermis cumple una función de suministro para la epidermis, ya nos da en el fondo todo lo que es la que alimenta de alguna manera la epidermis, porque acuérdense que la epidermis les comentaba que es avascular, ¿ya? Cuando nosotros vemos el corte de la epidermis, nos podemos encontrar que existen dos. Uno que es la dermis papilar, que es la más superficial y que está más cercana a la epidermis, y la otra, la dermis, ¿no es cierto?, que es la reticular. En la dermis reticular es donde encontramos, ¿no es cierto?, la matriz extracelular, donde en el fondo nos da la fuerza, es la capa más profunda, el tejido es mucho más denso y en la cual está más conectada, ¿no es cierto?, con la hipodermis. También podemos encontrar algunos vasos sanguíneos aquí y las reservas de colágeno, ¿no es cierto?, importantes que se van a ir transformando desde el pretérmino al término hasta cuando ya somos adultos, ¿no es cierto?, que se va a ir perdiendo. Luego nos encontramos con la hipodermis, ¿no es cierto? O el tejido subcutáneo, se puede llamar en el fondo de ambas maneras. Y aquí lo más importante y relevante que es nuestra reserva, es nuestro reservorio de nutrientes y también de energía. ¿Ya? Y por otro lado, esta hipodermis juega un rol fundamental cuando hablamos de protección frente a las fuerzas mecánicas, ¿ya? Por ejemplo, yo siempre digo esto, cuando tenemos una lesión por presión y tenemos un paciente, es mucho más rápido que se genere una lesión por presión en el talón que, por ejemplo, en la zona glútea, porque en el talón tenemos mucho menos hipodermis, no tenemos esta fuerza protectora, ¿no es cierto? Este como amortiguamiento que se genera versus en el glúteo, que sí tenemos más grasita natural, ¿no es cierto?, que nos puede ayudar a generar esta protección, esta amortiguación que se necesita.
¿ya? Así que acá es muy importante mantener, ¿no es cierto?, esta reserva natural, evidentemente no al exceso, pero sí de una manera que sea normal para que nos pueda proteger y también generar esta energía necesaria. Este tejido, específicamente cuando hablamos de tejido, se confunde muchísimo también cuando hablamos desde el punto de vista del manejo avanzado de heridas con el esfacelo. Fíjense que muchas veces los clínicos piensan que el tejido, ¿no es cierto?, es el tejido hipodérmico, es esfacelo y lo retiran. Y eso está súper mal, porque si retiramos toda la grasita natural, créanme que la energía necesaria para que se genere el proceso de cicatrización no va a estar y podemos estancar las heridas. Así que mucho ojo cuando estén enfrentados, ¿no es cierto? Y cuando ya la lesión, por ejemplo, pase todas las capas de la piel y llegue a la hipodermis, de no retirar la hipodermis y no confundir con el tejido esfacelar, que es totalmente distinto. Por otro lado, está el ambiente microbiano, ¿no es cierto?, de la piel. Fíjense que en la piel del adulto nosotros tenemos alrededor de 2 a 6 por 10 elevado a 6 bacterias por centímetro cuadrado. Por eso yo siempre digo que somos más bacterias que células en nuestro cuerpo, donde los principales microorganismos que nos vamos a encontrar van a ser los Staphylococcus, sobre todo el Epidermidis, van a haber algunas también Acinobacter. Hay varios tipos que en el fondo, si mantenemos el pH ácido, ellos van a estar bien con nosotros, ¿ya? Pero si aumenta el pH, en el fondo estos microorganismos van a empezar a proliferar de una manera, en el fondo, que no corresponden, generando algún tipo de infección. Y también nos podemos encontrar con algún tipo de hongos también, ¿sí? Pero estas bacterias están distribuidas de acuerdo a la zona. Por ejemplo, hay zonas que son húmedas, como los pliegues, ¿no es cierto?, las axilas, el ingle, espacios interdigitales, que nos vamos a encontrar con cierto tipo de bacterias en comparación a zonas más grasas, que hay otras bacterias, ¿no es cierto?, como en la frente, en la nariz, o en zonas secas, ¿no es cierto?, que son las extremidades o en los brazos también. En el fondo vamos a tener otro tipo de bacterias. El tema aquí es mantener este ambiente a raya con las bacterias que tenemos en la piel. Y por otro lado, también siempre recordar esto, que tenemos mecanismos de defensa. En el fondo, un mecanismo de defensa para mantener la función de barrera es el contenido bajo de humedad, ¿ya? Chicos, la humedad, ya sea de la orina, de las deposiciones, del efluente de una ostomía, del exudado de una herida, va a aumentar el pH. Entonces, si nosotros aislamos la piel de esa humedad, vamos a ayudar a mantener el ambiente ácido, ¿sí? Otro mecanismo de defensa que es muy importante es la descamación, ¿no es cierto? Pero la descamación cada 72 horas o 21 días cuando ya se renueva completamente la epidermis, porque en cada coniocito que se van 30 bacterias, ¿ya? Fíjense que perdemos alrededor de 9 gramos de piel al día. Por un coniocito se van esas bacterias que en el fondo se van a ir renovando. Y por otro lado, también en la piel tenemos algo muy importante que son los péptidos antimicrobianos, que son los que nos ayudan a mantener a raya. Acá tenemos las calcitinas, las defensinas, las glándulas sudoríparas también, los ácidos grasos, inmunoglobulinas, que en el fondo son péptidos que nos van a ayudar a que estas bacterias, ¿no es cierto?, se vayan manteniendo a raya y puedan convivir de manera natural, ¿no es cierto?, con nosotros. Y ya para ir finalizando en esta clase de fisiología de la piel, es importante que entendamos las características de la piel según la etapa de la vida, ¿ya? Entonces vamos a ir nombrando algunas estructuras de la piel o un parámetro morfológico y cuál es la diferencia desde el pretérmino, término, adulto y el adulto mayor. Fíjense que aquí cuando hablamos de la estructura de la piel, o sea, toda la estructura, epidermis, dermis, hipodermis, fíjense que en un paciente de pretérmino generalmente es un 50% del espesor del adulto, el 50% del adulto en un niño pretérmino, y que las estructuras de la piel pesan alrededor de un 13% del peso corporal total. O sea, lo que más va a tener un niño de pretérmino es la piel.
Ya cuando nos vamos, ¿no es cierto? En el fondo vamos aumentando en la edad, el espesor es un 70% del adulto, todavía no estamos, ¿no es cierto? Y hay una mayor superficie con respecto al peso, evidentemente, porque el paciente va creciendo. Lo mismo pasa con el adulto, que ya la piel es el 3% del peso corporal, y cuando hablamos de un adulto mayor, fíjense que la estructura de la piel ya es alrededor, o sea, las capas de la piel, entre el 65 al 70% del espesor de la piel total, ¿no es cierto?, de ese adulto. O sea, en el fondo es más relevante. El problema con el adulto mayor es que estas capas de la piel se van envejeciendo, al igual que nos envejecimos todos, y que a pesar que tiene un 70% del espesor, en el fondo es mucho menos funcional en comparación a una persona de término o un adulto en sí. Cuando ya nos vamos a la epidermis, ¿no es cierto?, que es la primera capa de la piel, en el fondo en un paciente de pretérmino es mucho más fina, tenemos de 2 a 3 células de espesor, es muy poquito en comparación, ¿no es cierto?, con el resto cuando vamos aumentando, ¿no es cierto?, de edad. Fíjense que el estratocorneo está casi ausente a las 2 a 4 semanas de vida. Por eso es muy importante cuando colocan un adhesivo o cuando en el fondo tienen problemas de humedad, porque casi no está la función protectora en un niño de pretérmino. Automáticamente vamos a encontrarnos con la dermis, ¿ya? Entonces por eso es muy relevante la protección y también en el fondo generar que esta epidermis se vaya generando, ¿no es cierto? Perdón, en el paciente, porque tiene que ir evolucionando a medida que va aumentando los días. Por otro lado, en un paciente de término, la epidermis es muy similar a la del adulto. Ya está el estratocorneo totalmente formado, pero igual se genera un poco de inmadurez por el tema de la melanina, ¿no es cierto? Que está reducida, pero ya a las 7, 8 semanas ya las tenemos ok en ese niño. En el adulto, chicos, en el fondo aquí hay un estratocorneo que es adulto, que es funcional, que tiene recambio celular, ¿no es cierto? Y que además tenemos estas células inmunológicas que nos van a ayudar a la protección de la piel. Y también recuerden que el manto ácido se tiene que mantener en ácido y no se tiene que pasar más alcalino o más básico. En el adulto mayor, ¿qué es lo que pasa con la epidermis? Se empieza a disminuir entre un 10 a un 50%. Por eso en los traumatismos aparecen las skin tears, aparecen los MARSI o los CASI en el acceso vascular, porque la epidermis en el fondo se empieza a disminuir, las capas de la piel se empiezan a disminuir, incluso se puede cambiar el pH, se va haciendo mucho más básico, aumentando el riesgo de algún tipo de infección, no solamente bacteriana, sino que sobre todo, ¿no es cierto?, de las infecciones relacionadas con hongos. Si hablamos de otro parámetro muy importante, que es la unión dermoepidérmica, esta también va a ir evolucionando según la etapa de la vida. Fíjense que para que ustedes se recuerden de esta unión, estas son como unas fibrillas, son como unos pelitos que van a anclar la dermis a la epidermis y que cuando uno nace o el paciente está de pretérmino, nace antes, son súper delgaditas y no están tan juntas, ¿ya? Yo siempre digo, imagínense como unos corchetes que anclan la epidermis a la dermis para que no se nos salga la epidermis y son como unos corchetitos. Entonces estos corchetes son muy inmaduros y no están todos desarrollados. Entonces cuando yo coloco un adhesivo y lo retiro de una mala manera, automáticamente me puedo llevar la epidermis porque estas fibrillas de unión no están bien ancladas a la dermis, ¿sí? Ya en un paciente de término están desarrolladas, pero todavía les falta, ya con las semanas se van desarrollando. Entonces, cuando ya llegan a la etapa adulta, ¿no es cierto? Estas ya están totalmente funcional. Por eso el retirar, por ejemplo, si ustedes comparan y se colocan un adhesivo en un paciente de 30 años versus un paciente de 60 años o en un niño, nosotros evidentemente cuando retiremos, ¿no es cierto?, el adhesivo, no vamos a tener mucha descamación o un MARSI tan marcado en comparación a un niño de pretérmino y a un paciente adulto mayor, ¿sí? Y es por estas fibrillas de unión.
Cuando hablamos ya de la dermis en el niño de pretérmino, esta dermis es mucho más fina y aquí vamos a encontrar mucho más colágeno tipo 1, que es el inmaduro, ¿ya? El colágeno tipo 3 es el maduro y el tipo 1 es el inmaduro. ¿Ok? De hecho, el colágeno, por ejemplo, el corazón de un paciente adulto está 100% con colágeno tipo 3, ¿ya? Que es el colágeno que es maduro. Aquí en los niños de pretérmino el colágeno es totalmente inmaduro, por lo tanto, en el fondo vamos a tener muchas comparaciones con un niño de término si nos generamos una herida, ¿ya? Es un colágeno que está muy débil, que no madura todavía para darle la fuerza que necesita esa piel. En el niño de término, en el fondo, el colágeno tipo 1 sigue siendo mucho más elevado que el tipo 3, pero evidentemente en comparación al niño de pretérmino es mucho más fuerte, ¿ya? Y ya a los 3 a 6 meses ese paciente va a tener un colágeno totalmente maduro que nos va a ayudar si es que se genera una lesión o si es que hay fuerzas externas, presión, fricción, cizallamiento, dispositivo, la piel va a estar mucho más protegida en ese sentido. Y bueno, ustedes saben que lo que más vamos a encontrar en los niños en la piel va a ser colágeno, ¿no es cierto? Y que lamentablemente ese colágeno que nos da la elasticidad y muchas veces también resistencia, porque fíjense que todas las fibras de la piel necesitan colágeno. El colágeno está en todo nuestro cuerpo, no solamente en la piel, se va perdiendo cuando ya vamos aumentando de edad, ¿no es cierto? Y hay una matriz de colágeno que se va disminuyendo, nos vamos haciendo menos denso en ese sentido y que ya a los 35 años empieza ya la degradación de esta matriz extracelular y por ende también de todo lo que conlleva, que sobre todo es el colágeno en el fondo. Y ya cuando hablamos con un paciente adulto mayor, acá fíjense que hay otra cosa distinta en la dermis, no solamente el colágeno que ya está totalmente disfuncional, van apareciendo lo que son las metaloproteasas, que son unas enzimas en el fondo que nos ayudan en la piel, pero cuando están aumentadas, sobre todo en los procesos de las heridas, lo que hacen es que degradan el colágeno, lo degradan muchísimo. Entonces, cuando ya tenemos la piel de un adulto mayor, van a ver aumentadas estas metaloproteasas, degradando aún mucho más rápido ese colágeno que necesitamos, ¿ya? Por lo tanto, hay una degradación aumentada y avanzada de la matriz extracelular y por otro lado empezamos a generar radicales libres que no solamente se generan en los adultos mayores, sino que también en el adulto de 35 años y más. Aumentan los radicales libres, vamos a tener más daños oxidativos y por otro lado en el adulto mayor disminuye considerablemente el nivel de proteínas, ¿ya? Y la división celular que uno siempre en el fondo está generando a lo largo de la vida va a estar disminuida, ¿ya? Así que por eso el proceso de cicatrización o por eso cuando el paciente se enfrenta, no sé, a un adhesivo, a la presión o a la fricción, un paciente adulto mayor es mucho más fácil que se genere una lesión en comparación, ¿no es cierto?, a un adulto o un niño de término. Y si seguimos, ¿no cierto? Con la subcutáneo, con la hipodermis, en el niño de pretérmino casi no hay grasita natural. Esto se va a ir formando ya cuando va avanzando el tiempo, el niño de término empieza a generarse, pero generalmente uno siempre se confunde y dice, oye, el niño es tan gordito, pero es puro colágeno, ya no es que sea tejido hipodérmico, ya cuando está en la adultez, esto ya es totalmente maduro y cuando ya vamos aumentando de edad y llegamos al adulto mayor, acá se pierde considerablemente, está contraído, ya no hay producción tanto de tejido graso, que recuérdense que esto nos ayuda a acolchar las estructuras. Y cuando hablamos de la vascularización, que también es muy importante, en el fondo cuando hablamos de niños de pretérmino, los capilares no están organizados, hay una vasoconstricción o una vasodilatación que está reducida. Por eso es tan importante cuidar del capital venoso de los niños, ¿no es cierto?, desde que nacen. No podemos multifuncionarnos porque sus vasos sanguíneos, sus capilares
sumamente inmaduros, ¿ya? De hecho, las capas, ¿no es cierto?, se organizan recién a las 14 y 19 semanas post nacimiento, ¿ya? Por eso es tan importante en el fondo el capital venoso de ese paciente, no solamente para tener un acceso vascular, sino que también para que nosotros nos lleguen los nutrientes a la piel necesarios que se van a transportar por estos vasos sanguíneos. Y en el adulto, en el fondo, la vascularización es totalmente madura, ya tenemos nuestros vasos sanguíneos, se encuentran a nivel de la dermis, muchísimos de ellos, ¿no es cierto? Pero cuando vamos ya al adulto mayor, hay una reducción considerable, alrededor de un 30% de las venas, un 60% de la circulación sanguínea, por eso nos cuesta más el proceso de cicatrización. Aparte que está todo envejecido, tenemos un 60% menos circulación que nos lleguen a esas extremidades, a esa lesión, a esa herida que se va a generar. Fíjense que hay una respuesta vascular arterial reducida, ¿ya? Es por eso que es importante cuidar, ¿no es cierto?, los vasos sanguíneos, no solamente por un tema de la terapia intravascular, sino que también de que son los encargados de transportar, ¿no es cierto?, nutrientes, hormonas, proteínas, etcétera, para llegar a la piel, ¿ya? Y recuerden siempre que los vasos sanguíneos, chicos, el sistema vascular de un paciente es único y para toda la vida. No es como la piel que se puede regenerar. Si nosotros perdemos una vena, no la vamos a regenerar nunca, no se regenera, ¿ok? Así que por eso es muy importante el capital venoso en un paciente. Ya para ir finalizando, les dejo las referencias que aquí ustedes las pueden pedir, ¿no es cierto?, a su profe guía del diploma. Y también me gustaría terminar con una conclusión importante, pero en el fondo más que nada para que nos quedemos pensando en los protocolos de protección de la piel. Porque fíjense que actualmente nosotros como equipo de salud siempre hablamos de los protocolos del manejo avanzado de heridas, de las lesiones, pero cuesta encontrar protocolos de protección de la piel, protocolos de protección de la función de barrera. Y deberíamos comenzar por eso, porque es lo más básico. Si nosotros protegemos y tenemos un protocolo adecuado de piel, fíjense que va a ser mucho más difícil que ese paciente tenga una DAI, que tenga una lesión por presión o que se genere un MARSI u otro tipo, ¿no es cierto?, de lesión actualmente, que sí tenemos protocolos en las instituciones. Pero yo les pregunto, ¿ustedes tienen protocolos de piel, de prevención de lesiones, pero exclusivamente de la piel, de cómo preservar la función de barrera? Ese es un desafío que me gustaría dejarles, ¿no es cierto? Que empecemos por lo básico y recordemos las capas de la piel, que no nos confundemos más en los tejidos y que también en el fondo nos acordemos que nuestra función con la piel es mantener y preservar lo más que se pueda la función de barrera, ¿ya? Y en eso también debemos recordar que se debe considerar el origen y el agente causal para llevar una protección o inclusive un tratamiento adecuado de la piel. El uso de protectores cutáneos es un punto fundamental. Muchas veces no utilizamos los protectores cutáneos como se debieran realizar, ¿no es cierto? Pero tampoco debemos olvidar que aparte del protector o del producto que apliquen, existen otras formas de proteger la función de barrera, como aislar la humedad, el cambio de posición, ver la hidratación, la nutrición, que son importantísimas. Así que eso, chicos, muchísimas gracias. Espero que hayan podido recordar algunas cosas que a lo mejor vieron en pregrado y que cualquier duda que ustedes tengan, acá está mi correo, ¿no es cierto? Y cualquier cosa también pueden a través de la plataforma hacerme algunas preguntas. Espero que estén muy bien. Hasta luego.